Ok, ahí está. Bueno, a ver si me ayuda alguien, definición de anormalidad. ¿Quiere yo, profe? Adelante. Desviación del promedio, conductas extrañas o poco frecuentes. Desviación del ideal, conductas desviadas de las normas ideales. Formas de malestar subjetivo, generar prejuicios para los propios y extraños. Incapacidad de desempeñarse de manera efectiva quienes no se adaptan a las exigencias sociales. Y como concepto legal, lo que la ley define, lo cual cambia de un país a otro. Entonces, el psicólogo se enfrenta ante varias definiciones de normalidad o anormalidad, y no hay un criterio único, porque no podemos tener un criterio único. En general, se acepta que la desviación de la norma, que sería como la número uno, la gente que hace cosas raras, extrañas, poco frecuentes, es la persona anormal. Pero también podemos caer en errores, ya que pues, los científicos se desvían de la norma, los que se apasionan por algo, los que eh, son amantes de los libros y que todo el día están leyendo, pues están desviados de la norma, pero no están haciendo nada malo. Entonces, es un poquito complicado saber quién es anormal. El otro criterio, el de la desviación del ideal, pues también, ¿qué es lo ideal para cada quien, no? Porque para unas personas lo ideal es el equilibrio y tener un poquito de todo, para otras personas no tanto. Bueno, otro criterio es que la gente se sienta mal. Ese malestar subjetivo es un poquito la neurosis. Cuando alguien tiene prejuicios hacia sí mismo, hacia afuera de sí, eh, y por eso no puede vivir a gusto, ¿verdad? Eh, la gente que es racista, por ejemplo, ¿no? Entonces también se hablaría de que es anormal. También otro criterio es cuando en un grupo humano tú estás desviado, o sea, no te juntan, no quieren hacer equipo contigo, no estás dentro de las simpatías comunes, pero también eso puede llegar a ser obviamente muy subjetivo y relativo, ¿no? Y también hay un concepto, digamos, legal, que es, mientras yo haga lo que me permite la ley, soy normal. Si yo empiezo a hacer cosas que la ley no me permite, como robar, matar, qué sé yo, pues entonces sí, soy anormal, ¿no? Pero mientras la ley me permite, por ejemplo, la ley me permite estar encerrado en mi casa y no sé, digo ahora con la pandemia, o bien quedarme dormido en una banca, a lo mejor no me pasa nada. Bueno, no sé cómo sea la ley aquí en León, pero en Estados Unidos los vagabundos duermen en la calle y no les dicen nada. Andan con su carrito al supermercado lleno de cosas que van ahí recolectando de la basura. Hay mucha pobreza en Estados Unidos, mucho más que en México, y tienen lugares donde se duermen. Hay gente que se duerme en su propio coche en Estados Unidos porque ya no tienen para pagar la renta. Entonces, eso, pues, como concepto legal, pues no están haciendo nada malo, pero sí hay una desviación del promedio. Entonces, sí cachan que no está tan sencillo ese asunto de la definición de la normalidad. Por otro lado, también tenemos que nadie tiene salud completa. O sea, todos estamos en algún punto de la enfermedad y de la salud. O sea, están en los extremos. Por ejemplo, el que tiene total salud, pues es un niño que acaba de nacer, porque no tiene ninguna instrucción
social, psicológica, es pura biología. Entonces, podemos decir que su cerebro está en blanco, no tiene ninguna influencia de ningún tipo y hace lo que tiene que hacer para su edad, ¿no? Que es llorar y para pedir comida. Y bueno, conforme vamos avanzando en las etapas, vamos enfermándonos, por así decirlo. Pero la total enfermedad tampoco puede existir en un ser humano porque eso sería la muerte, la total enfermedad, ¿verdad? O la total inconsciencia del mundo. O sea, ni siquiera la capacidad de formar juicios. O sea, también es algo complicado. No podemos decir que alguien está sano, que está enfermo, sino en qué medida está sano o en qué medida está enfermo. ¿Sí? ¿Hace aquí alguna duda? Y bueno, y por si fuera poco, tenemos los modelos de anormalidad. Hay un modelo que se le llama médico, que no está confirmado, ¿verdad? Pero que suponen los psiquiatras que hay una falla en la química del cerebro. Pero pues, o sea, el cerebro no se puede, no hay forma de que tú llegues con una jeringa y saques una muestra de los neurotransmisores o sea, inferimos que alguien tiene menos serotonina porque está deprimido y sabemos que la serotonina está implicada en la formación de depresión o que la gente sea feliz, pero es una inferencia, o sea, no se sabe. Nadie puede sacar una muestra de sangre de un deprimido y ver que tiene menos serotonina. Es imposible, porque hay una barrera hematoencefálica y el cerebro o sea, no permite que se le estudie. Entonces, se ha criticado ese modelo de parte de los psiquiatras. También hay el modelo psicoanalítico, que dice que la persona normal es la que no ha resuelto los problemas de la infancia y que en la edad adulta los trae cargando porque no explora precisamente su infancia para que poco a poquito vaya tomando conciencia de por qué hace las cosas. Ese sería el modelo también muy extendido de los psicoanálisis. No está en orden de importancia, pero pues casi siempre se le da un poquito más de fuerza al médico. Un psiquiatra contra un psicólogo en un juzgado, pues va a tener un poco más de credibilidad, porque pues estudió medicina y luego psiquiatría, aunque la psiquiatría a lo mejor fue 1 año y medio de psiquiatría, y el psicólogo estudió 4 años, 3 años y fracción, ¿no? Entonces, bueno, también hay otro modelo que es el conductual, que es la forma como tú respondes a lo que aprendes en función de las circunstancias en las que vives. Si estás desviado de lo que la mayoría de la gente hace, conductualmente hablando, también eres anormal. Y hay otros 3 modelos más, el cognitivo, que dice que la persona es anormal por lo que cree. O sea, no necesita tener una conducta o tener una situación negativa eh, o hacer algo incorrecto. Simplemente con creer cosas que no son, ya está siendo anormal, ¿no? Luego el modelo humanista, en pues se cree que la persona, igual que en el existencialista, que la persona tiene total responsabilidad de sus actos y que, eh, pues digamos que ella se da cuenta si está haciendo bien o mal y que puede detenerse. O sea, acuérdense que para los humanistas el pasado lo supera el presente y el darnos cuenta en el presente es muy sencillo para los humanistas, según ellos. Y no hay nada de atorado en la infancia que no nos permita actuar bien. Y finalmente hay el modelo sociocultural que habla de cómo, pues por ejemplo, los que tomaron las Torres Gemelas
pues tenían una sociocultura los musulmanes, donde les decían que Dios iba a premiarlos, en este caso Alá, si tomaban las Torres Gemelas. Entonces, hay culturas o sociedades que, hacen que te desvíes de la norma. Por ejemplo, en los países musulmanes maltratan muchísimo a las mujeres y las tienen súper reprimidas. También en Japón, ¿verdad? Aquí en México, pues todavía hay algo de eso, pero digamos que se está abriendo mucho a debate, hay marchas y todo ese rollo. O sea que ya no es algo tan sencillo, digamos, tener sometido a una mujer. Pero en Arabia sí, allá entonces, pues lo que generaría la normalidad es que que tú viajaras de una cultura a otra y empezaras y siguieras actuando conforme a la anterior cultura. Por ejemplo, para los árabes está permitida la poligamia, pero en México está prohibida. Entonces, puede venir un jeque con sus 300 mujeres y hospedarse en un hotel y agarrar todos los cuartos de ese hotel, pero cuando se tiene que regresar a Arabia, porque aquí es un delito de ser polígamo. Pero como viene de un país a visitarnos, pues no, pero si se queda a vivir aquí y quiere seguir bajo ese precepto con 300 esposas, tarde que temprano le van a formar juicio y lo van a meter a la cárcel, porque no está permitida en México la poligamia. Bueno, el matrimonio doble o triple, que por cierto, Pedro Infante estaba casado 2 veces, la segunda fue falsa, y bueno, y con la otra no se casó nunca, bueno, y esos son chismes. Eh, el, el- el comportamiento anormal no es, sobre todo el DSM-4 y el DSM-5, requieren 5 ejes. El eje 1 sería el diagnóstico principal, el eje 2 serían problemas de personalidad, que son los que más competen al psicólogo. Y el eje 3, 4 y 5 no son tan, ¿cómo decirlos? No somos tan capaces de evaluarlos con un manual. Por ejemplo, la condición física o la enfermedad tiene que tomarse en cuenta para la normalidad o anormalidad de alguien. Es anormal que alguien no salga a jugar, que un niño no salga a jugar, pero pues tiene parálisis o tiene problemas de alergia o qué sé yo, pues ahí no se le puede echar la culpa a la mente, sino que es el cuerpo el que está mal, ¿no? Y también hay gente que tiene mucho estrés y anda todo el día enojada, pero no es porque esté mal su cerebro, es porque tiene demasiado estrés. Y finalmente el eje 5 estudia el funcionamiento en el último año. ¿Por qué en el último año y no en todos los años? Porque ese es el que representa lo más fresco, lo más certero de lo que tú eres, ¿no? Y entonces para que se evalúe, eh, un psicólogo tiene que tomar en cuenta estos 5 ejes, que se le llama diagnóstico multiaxial, o sea, multidimensional, en diferentes dimensiones y multicausal, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda de estos criterios de anormalidad? ¿Por cuál se van ustedes más? ¿Por el de... Adelante, ¿alguien quiere hablar? Hola, hola. ¿Nadie? Bueno, voy a pasar entonces a lo siguiente. Bueno, titulé el tema de hoy como pues la definición de los diferentes grupos en psicopatología. Actualmente el DSM-5 no los tiene agrupados en psicosis, neurosis y psicopatías, pero todavía sigue siendo útil esta clasificación para entenderlos, ¿sí? Porque en el DSM-5, a un ladito del trastorno neurótico viene un trastorno psicótico y luego otro ladito
otro trastorno psicopático y así, o sea, están revueltos. El trastorno de conversión, trastorno para el DSM-5 todos son trastornos de mayor intensidad o de menor, pero no los tiene agrupados por, no vienen en tres partes, ¿verdad? Pero esta era la O sea, clasificación, ¿sí? el que nos dio ahorita de la otra diapositiva son como los grupos en los que se encuentran los trastornos. Sí, yo creo que sí sigue siendo útil esta clasificación. Es una pregunta que yo les hago también en el cuestionario que les mandé eh, sobre si siguen siendo útiles. Entonces, para mí, pues puedo ubicar muy bien, si el DSM-5 me habla de un trastorno, puedo ubicarlo en uno de esos tres grupos con mucha facilidad. Porque, por ejemplo, la neurosis y la psicosis están conectadas. De un punto para acá eres neurótico en con mayor fuerza, y de un punto para acá psicótico, ¿sí? Y en medio eres normal. Pero en paralelo es el psicópata. Ese no podemos juzgarlo con ninguna característica neurótica o psicótica, ¿sí? Ahorita, si quieren lo vemos. Miren, ¿alguien me dio a leer qué es psicosis? Ni Yo siquiera mero. yo, pero sí. Ah, ok. Ah, perdón, Sí. Ruth. No, vas, porque yo tengo aquí como que mucho ruido. Ah, bueno. Dice, psicosis, cualquier desorden mental grave que tiene un origen físico y emocional y caracterizado por la pérdida de contacto con la realidad y por un deterioro severo. Entonces, miren, la psicosis es de las enfermedades mentales menores, son las neurosis, y las mayores son las psicosis, porque hablamos de que la gente está mucho más grave, no entiende bien el mundo, deforma la realidad, confunde las cosas, este, no están bien relacionadas sus emociones con sus pensamientos, por ejemplo. Es una esquizofrenia. Entonces, es un desorden grave, a veces es de origen físico, por ejemplo, un deterioro del cerebro, ¿no? La realidad está totalmente alterada para el psicótico. Si ve volar una mosca, cree que es un extraterrestre, o se imagina cosas, o tiene miedo de que lo asalten, o sea, cosas que no son justificadas, a lo mejor. Bueno, si te asaltaron hace 2 días, pues sí es justificado, ¿verdad? Sería normal que tú dijeras, no pasa nada. No, obviamente que la realidad, pues es un referente para que tú cambies o te modifiques, pero el psicótico no tiene eso. Ahora, el neurótico, a ver si me ayuda alguien. No, nadie se ¿Te anima. Bueno, ayudo, profe? sí, nada más para que leerla, el de la neurosis. Neurosis. Ajá. Predominan los conflictos subjetivos. El sujeto no pierde el juicio de la realidad y muchas veces cuadros crónicos de difícil modificación. Miren, en este caso del neurótico, la realidad le queda clarísima. Él sabe muy bien en dónde está todo, qué es lo que tiene que hacer en su trabajo. O sea, no tiene problemas con eso. El problema lo tiene con que le molestan mucho ciertas cosas que en general a otros no les molestan. Llegar hiperpuntual, ¿sí? Checar exactamente con minutos y segundos, pues ese es el obsesivo. Hay el fóbico, el que tiene miedo de que le pique un alacrán o alguna araña, una tarántula, no sé, pero pues no hay arañas ni, ni tarántulas que justifiquen claro que si alguien ve un alacrán
pues, y anda todo nervioso porque no lo encuentra, pues sí, que se preocupe hasta que no lo encuentre, que lo mate, ¿verdad? Pero pues eso sí sería normal, porque estás viendo el alacrán. Pero hay gente que trae la idea de que hay un alacrán y que lo va a picar y que quién sabe qué, bueno. Entonces, el neurótico muy difícilmente se modifica. La única forma de modificarlo es ir a la infancia y que se dé cuenta de que no tiene nada que ver sus síntomas con la realidad, sino con su propia infancia. Ese sería el neurótico. El psicótico, pues su curación prácticamente, decía Freud que él no atendía psicóticos porque esos no se curan, porque tienen un problema biológico. Aunque sí ha habido ya más avanzados, o sea, caminando un poquito el terreno más hacia adelante de lo que decía Freud, sí se han logrado algunas experiencias positivas con psicóticos y preventivas también para que no lleguen a una psicosis total, ¿verdad? Y también hay fármacos que los mantienen controlados, ¿no? Lo traen bien enamorado. ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando? Bueno, a ver, la que sigue, trastornos de la personalidad. A Aquí ver, Ajá, ¿lo leo? sí. Trastorno de la personalidad. Se caracterizan por patrones de percepción socialmente desadaptados, nunca pierden contacto con la realidad, pero sus motivaciones son diferentes. Miren, este es el tercer grupo que es bastante complejo. Incluye a los psicópatas, a los narcisistas y a las personalidades infantiles. Son gente que entiende bien el mundo igual que el neurótico y se comporta bien a diferencia del neurótico, que constantemente está expresando malestar. Pero si te descuidas, te roba, te mata, te inflige dolor, te hace daño, qué sé yo. O sea, eh, tiene motivaciones diferentes. Para mí sería como que el punto que lo hace diferente de los otros dos grandes grupos. Miren, aquí está, pues básicamente un poquito de la representatividad de cada grupo, aunque hay muchos más trastornos en el DSM-5, por supuesto. La psicosis, por ejemplo, agruparía todas las esquizofrenias, que son como 18, a las paranoias, que ahora se le llaman trastornos delirantes, al autismo y a la depresión mayor. Esos serían las psicosis. Pero ustedes van a pensar que son poquitas, no, hombre. En la esquizofrenia son como 18 grupos, en la paranoia 15 cuántos grupos más. Hay muchos niveles de autismo en la depresión mayor hay que incluir la bipolaridad, que también es parte de la psicosis. La bipolaridad 1, perdón, la 2, la 1, mucha gente la pone en la neurosis o así porque todavía tiene cierto grado de control. Y luego hacia abajo de la depresión está la distimia, que es neurótica. Esa sí es neurótica, no es psicótica, que es la gente que anda apachurrada, pero todavía funciona bien en sociedad, ¿no? El neurótico pues tiene la depresión menor, o sea, la distimia, son fóbicos, hipocondríacos, histéricos, traumatizados. O sea, esos son como los neuróticos, ¿no? Son muy exagerados, entienden bien la realidad, saben bien qué piso, en dónde están pisando, se dan cuenta bien de lo que les rodea, pero hay cosas con las que no pueden vivir, o sea, están muy mal en eso. Y luego los trastornos de la personalidad en general se dividían antes en narcisistas, que son muchos grupos, en infantilistas, que son gente que como que no madura, como que pasan los años y sigue actuando, habla como niño y todo ese rollo, ¿no? Y el antisocial, que también agrupa al psicópata. Pero, bueno, más adelante vemos que el narcisista y el infantil están también vinculados con la psicopatía.
sea, un narcisista, casi siempre todos los asesinos son narcisistas, ¿no? Y son infantiles. O sea, como que de alguna manera quieren dañar a la sociedad, pero son muy inteligentes, ¿no? Bueno. Por ejemplo, una diferencia entre psicópatas y neuróticos. Esta es una diferencia enorme. De hecho, Freud, en uno de sus libros, habla de que es el lado contrario de la neurosis, la psicopatía, es lo opuesto. Fíjense, por ejemplo, el neurótico tiene mucha ansiedad. El psicópata no tiene nada de ansiedad. O sea, el neurótico está súper preocupado porque no lo saludó a alguien. Y el psicópata le vale, o sea, no tiene ningún problema de eso. O malestar subjetivo, ¿no? Porque hay malestar objetivo, o sea, que te machucaste un dedo, qué sé yo. Pues ahí sí se justifica, pero hay gente, pero el neurótico tiene un malestar subjetivo. Él cree que no lo quieren, él cree que no encaja en la sociedad, él cree, y siempre está preocupado por eso, ¿no? Y bueno, el psicópata le vale, ¿no? Si lo aceptan o no. El neurótico pues está inseguro, preocupado, no sabe con claridad si está haciendo bien las cosas o no. Y el psicópata pues le vale también. Pero Eh, eh, el psicópata, ¿sí? ¿hay diferencia entre el psicópata y el sociópata? Lo que ¿O pasa más es bien que se complementan entre los dos? pues es que es un poquito incorrecto decir, hablar de esa división. Eh, es, es muy común ver de repente artículos de que sobre el sociópata y sobre el psicópata y las diferencias, pero no, según Robert Herr, o sea, y los investigadores de ese tercer grupo, no podemos hablar de sociopatía. O sea, es un psicópata menor, digamos, un sociópata, pero no se puede eh, clasificar, no existe la sociopatía, porque el psicópata en sí es sociópata también. O sea, el psicópata está muy interesado en dañar a la sociedad. ¿Sí? Entonces, sería como más o menos un equivalente a un psicopatita. O sea, no un psicopatote. Es que se supone que el sociópata, o sea, no se No sé qué. permite sentir emociones. Ah, Se supone eh, que el sociópata bloquea las emociones, eso no ¿no? es, eso no está eso no está en el DSM-5, ni tampoco está en la escala GER, ni está reconocido por los grandes expertos en psicología criminal y psicópatas. O sea, la Pero sociopatía, entonces, ¿los sociópatas y psicópatas están conscientes de lo que están haciendo o lo hacen desde sus ideales, como de que no es real? no, sí se dan cuenta de lo que hacen. Pero no hay que usar el término sociópata, eso es es que hay muchas leyendas urbanas que luego Ajá. pasan, que luego se las cree el propio psicólogo, pero alguien hizo esa diferencia. De hecho, en los años 20 del siglo XX, o sea, hace 100 años, sí se hablaba de la diferencia entre sociópata y psicópata, pero ya para los 30 ya esa división no existía. Cuando menos no desde el punto de vista de la teoría. Y más adelante con el DSM-3, DSM-4, no, es que es un sociópata, no. Si le queremos poner nombre, pues sería un psicópata menor o un antisocial, pero no existe el concepto sociópata, ni lo he visto yo en ningún lugar serio, digamos. Sí lo he visto en muchas publicaciones así de internet, ¿no? Pero no en lugares serios. Entonces no sería sociópata, sino sería un psicópata, pero ya con un nivel más No, pues grave. es que cuando uno entra al DSM-5, vienen muchísimas divisiones, pero pertenecen a las psicopatías. Bueno, la psicopatía destruye a la sociedad. El narcisista
pues no destruye nada, pero no contacta con el mundo porque él se ama a sí mismo, no es capaz de darle amor a nadie. Pero obviamente que una persona narcisista que no es capaz de darle amor a nadie, pero que se vincula con alguien, pues le va a hacer daño, ¿sí? Más bien aquí habría que ver, porque el narcisismo y la psicopatía están súper pegadas, casi son lo mismo. Y bueno, pero en teoría el narcisista no daña a la sociedad. También hay el antisocial, ese sí existe en el DSM-5, pero quiere dañar a la sociedad, pero no es capaz de matar a alguien. O sea, daña a la sociedad siendo contrera, siendo contra las reglas, este, siendo pesimista, no sé. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme les paso a la que sigue. Entonces, sí nos quedó claro que el psicópata y el neurótico son los opuestos, ¿no? El psicópata no tiene nada de culpa, mientras que el neurótico está lleno de culpa. Al psicópata le vale todo lo que le digan y el neurótico está súper preocupado siempre. Ahora, diferencias entre psicópatas y psicóticos. La psicosis, pues, bien, algunos psicóticos han sido diagnosticados erróneamente de psicópatas, pero el psicótico, tú le puedes decir que él mató a alguien y él se lo cree, porque tiene su mente bien deformada. Entonces los policías, o sea, en la criminalística y en el perfil del asesino y todo eso, casi siempre hay alguien que no ha hecho nada y lo meten a la cárcel porque pero es un psicótico que admite que mató a alguien, por ejemplo. Ahora, el psicótico en fase productiva, a veces, miren, un psicótico, si cree que tú eres un monstruo que lo está dañando, agarra un cuchillo y te lo encaja, pero no es porque te quiera matar, no es porque tenga algo contra ti o contra la sociedad, sino es porque tiene la realidad totalmente deformada. O sea, ahí serían conductas muy parecidas del psicótico y del psicópata. Pero el psicópata lo hace a propósito, se da cuenta, él sabe que está dañando. Y el psicótico no, está totalmente engañado por la realidad. El psicópata es muy racional, nunca pierde contacto con lo que hace, pero no tiene culpa. Ahora, el psicótico sí pudiera llegar a tener culpa. No es lo más común, pero sí pudiera llegar a tener culpa. El psicópata jamás va a sentir culpa por lo que hace. Nunca de los jamases, ¿verdad? Bueno. Profe, entonces aquí es difícil, ¿verdad?, diagnosticar. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si una persona en realidad siente culpa o finge sentir culpa? Ese es un problema que tenemos para el diagnóstico de la psicopatía. No se Pero para puede, eso hay las pruebas de personalidad, ¿no? sí tenemos varios instrumentos, pero Ah, por ejemplo, en el caso del psicópata, pues va a fingir, así que no nos va a ser muy útil preguntarle o aplicárselos al psicópata, sino a gente que lo rodea. Sí, o sea, porque el psicópata es muy inteligente y sabe muy bien que lo pueden cachar, entonces va a mentir, no va, Puede no, fingir que está perfectamente bien. sí, él no lo hizo, Sí, fue otra Así persona y de ahí no lo sacas, ¿no? No, o sea, el psicópata ese, cuando nosotros vamos por la leche, él ya viene con el jocoque, entonces, muy listo, bueno. Eh, Psicopatía y paranoia guardan cierta relación porque la paranoia es la idea de que alguien te quiere dañar. Pues tú respondes con una conducta agresiva porque piensas que el otro te quiere dañar. Ahí se conectaría el psicópata con el paranoide. Pero en realidad el paranoide pues no se da cuenta que nadie lo quiera dañar. Y el psicópata, sí, lo hace a propósito. profe, Sí. ¿y el paranoide a dónde va? ¿Es psicótico o es Ah, un sí. trastorno de No, la personalidad? no, pertenece a sí. Si te fijas aquí
en la clasificación, ahí está, dentro de psicosis está la paranoia. Y porque es un trastorno mental mayor. Ahora, se suele confundir al psicópata con el delincuente. También ese es otro problema. O sea, no todos los psicópatas son delincuentes, ni todos los delincuentes son psicópatas. O sea, habría que diferenciar, ¿verdad? Pero bueno, un delincuente, por ejemplo, ahí la psicopatía primaria es la característica pura del delincuente, ¿no? Y la psicopatía secundaria o disocial son las conductas antisociales, enfrentamiento con las normas. Pero aquí sí habría cierto sentimiento de culpa, de afectividad y de solidaridad. Por ejemplo, un delincuente puede ponerse de acuerdo con dos amigos para hacer un fraude bancario, por poner un ejemplo. Y entonces es solidario, no habla, protege a los amigos. Pero el psicópata de veras, ese los mata para no dejar pruebas y se lleva todo el botín. Entonces, o sea, el psicópata no tiene amigos, no tiene cómplices, o sea, todo lo hace él para él. Ahí se notaría muy claramente la diferencia entre psicopatía y delincuencia. El delincuente, digamos que, pues sí, a todo el mundo se le antoja tener algo que otros tienen, ¿no? Y te puedes poner de acuerdo. Ya nos queda menos de un minuto. Miren, nos vemos entonces el miércoles. Contesten las preguntas. Nos van a faltar temas por ver, ¿eh? Pero ya los seguimos viendo el miércoles y los reforzamos. Y vayan leyendo las diapositivas que les mande. ¿Sí? Ya me voy porque tengo clases con otro grupo. Que estén bien, ¿eh? Suerte, Gracias, bye. profe. Hasta luego, bye. Hasta luego.